5:12, Gálatas 5:12 dice la palabra del Señor: ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, hermanos. Aquí el apóstol Pablo está furioso todavía. Él dice: hijitos, hermanitos, amados, queridos, y nos da muchas instrucciones sobre lo que debemos de hacer en el templo y fuera del templo. No dejarnos convencer de los judaizantes. Aquí les damos ese nombre a las personas que viven tratando de sacar a los hermanos de la iglesia. Son los judaizantes, les ponemos ese apellido, judaizantes, porque eso lo estaban haciendo en Galacia. Y Pablo, todo furioso, le dijo: ojalá ustedes, que ustedes están diciendo y quieren sacar a la gente de la iglesia con el ánimo de que tienen que ser circuncidados. Recuerde, para los que no saben qué es la circuncisión, yo vuelvo y repito porque es mi deber decirle qué es la circuncisión. La circuncisión se le hacía al hombre en el prepucio, en el pene. En el desierto se rasgaba, más que todos los niños y a los adultos, para que el prepucio no se pudriera. Era difícil el agua, eran difíciles las cosas, entonces por allí comenzaba a infectarse el hombre y morir fácilmente. Pero fue una costumbre que Dios la puso por orden, por aseo, por precaución, por cosas de salud. Pero ya en el tiempo de Jesús no había necesidad. Jesucristo es nuevo, es la nueva versión, el Evangelio es por gracia, es por fe, mas ya no por obras. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es una obra, circuncidarse era una obra. Y los judíos le decían al hermano, entraban encubiertamente y le decían: bueno, si usted no se hace circuncidar, hermano, usted no es salvo. Ese era el cuentico de ellos. Si usted no se hace circuncidar, si usted no guarda el día del pan sin levadura, que si usted no guarda esto, si usted no se usa el vestido tal, si usted, bueno, en fin, miles de cosas, usted no es salvo. Entonces aquí ya enojado, siguiendo la lectura de Pablo, por eso es que esta palabra, para que usted la entienda, cuando dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. No solamente se circunciden, dice Pablo, sino ojalá, ¿sabe qué quiere decir aquí Pablo con esta palabra? Ojalá se castren. ¿Saben qué es castrar? Ojalá se castrasen. Los eunucos, el eunuco, el que fue bautizado por Felipe, era castrado. Eso lo exigía el rey de pronto en muchos servidores, para que no tuvieran alebrestaciones hacia mujeres, fueran calmados. Ya un hombre castrado es como un animal castrado, no provoca de mujer, nunca, porque está castrado. Y por eso Pablo aquí un poquito todavía siente ira con esa gente y dice: ojalá ustedes, los que están hablando de circuncidarse, ojalá se mutilasen todos se mutilasen, fueran castrados, en lugar de estar hablando tonterías a la iglesia, sacando a los verdaderos cristianos, porque, hermano, hay muchos que creen en el Señor, pero no falta quien preste atención a uno. Y como decía la vez pasada, el jueves, hermano, un poco de levadura leuda toda la masa. Con una persona nomás que venga al templo, que traiga una doctrina rara o chueca,
con una sola puede contaminar al otro y el otro puede contaminar al otro. Y esto es delicado dentro de la doctrina cristiana. Por eso es tan necesario que ustedes entiendan de que no todos predican la verdad de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No todos, unos andan buscando emociones y cuando ven que usted es de verdad cristiano, no les gusta, quieren sacarle para que también se pierda como ellos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en esto. Pablo le está diciendo, ojalá no solamente se circuncidaran, sino se mutilasen todo, se castrasen para que no sigan molestando. Esta expresión griega se empleaba para aludir a la castración, cuando dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Por qué? Porque en ese tiempo también habían sacerdotes castrados, para prevenir el adulterio, qué sé yo, o doctrinas raras, pero también eran castrados, gente pagana, no estoy hablando del cristianismo o del evangelio de Cristo, nunca estoy hablando sobre ellos, sino de la gente que es pagana. Usted sabe que en las doctrinas diferentes hay muchas cosas y muchos credos y muchas cosas raras, pero por eso nosotros debemos de tener y prestar mucha atención. Pablo dice estas palabras de mutilarse a los judaizantes, a los que estaban diciendo que debían de ser circuncidados. Ahora dice Gálatas 5:13, porque vosotros hermanos, o sea ustedes hermanos, porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo hizo una distinción entre la libertad para pecar y la libertad para servir. La libertad para pecar no es libertad, porque nos esclaviza a Satanás, a otros o a nuestra propia naturaleza pecaminosa. La libertad para pecar, los cristianos, por el contrario, no debieran ser esclavos del pecado, porque tienen la libertad para hacer lo correcto y glorificar a Dios por medio del servicio amoroso a otros. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados. Nosotros somos libres, pero para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Nosotros somos libres para amar, para glorificar, para servir al hermano, para servir la iglesia, para servir a Dios con todo nuestro corazón. Eso es lo que debemos de hacer. No somos libres para pecar. Si algo teníamos antes era libertad, teníamos una religión, pero éramos libres. ¿Para qué? Pecábamos. Era adúltero, fornicario, bueno, ¿qué pecado no cometíamos? Pero hoy día no, el Señor nos ha librado de esta maldad y Él quiere de que nosotros sirvamos a nuestra iglesia, a nuestro templo, a la congregación. Ese es el llamado a la libertad que está diciendo el apóstol Pablo, no como lo estaban haciendo ellos, los judaizantes, que usaban la libertad era para llevar más pecado, para llevar herejías al pueblo de Dios. Amén, hermanos. Romanos 7:5, Pablo también exhorta a los hermanos de Roma, Romanos 7:5, y aquí nos habla sobre esa esclavitud que tenemos o que tenía la gente. Dice la palabra del Señor, Romanos 7:5, y hay que leerlo con mucho juicio, con mucho cuidado. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo ahora a los romanos? Lo que le está hablando a los hermanos de Gálatas. Porque mientras estábamos en la carne, dice Pablo,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Porque mientras estábamos en la carne es nuestros vicios, nuestra manera de vivir humanamente sin Cristo. Cuando habla de la carne es una vida sin Cristo, una vida que le damos gusto a la carne, a lo que la carne quiere, el cuerpo quiere. ¿Qué quiere hacer el cuerpo en estos tiempos, como en los tiempos de Pablo? Pues bailar, tomar, divertirse, adulterar, ser fornicario, ser idólatra. Todas estas cosas son los deseos de la carne. Por eso Pablo le dice también a los romanos, le dice aquí, porque mientras estábamos en la carne, o sea, sin Cristo, cuando no habíamos nacido de nuevo, eso es lo que quiere decir, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto, pero no para bien, sino para muerte. Porque es que todo aquel que obra en la carne, así vaya a una iglesia, hermano, así vaya a un templo, pero si usted lo ve, que si es el esposo está en el adulterio, o el joven está en la fornicación, o están en el alcohol, o están en la idolatría, o que de malo hay una fiestecita y va y toma y baila, pues está en la carne, y todo eso lo está llevando es a la muerte. ¿Cómo así que a la muerte? Puede ser a la muerte física, claro que sí, o muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando Dios nos desecha. Dice, no quiero nada más contigo, defiéndate, viva como tú quieres, porque tú no quieres vivir como yo le digo. Entonces, ¿cómo pueden andar dos si los dos no se ponen de acuerdo? Dijo Pablo. Dice, si los dos no se ponen de acuerdo, si yo con el Espíritu Santo no me pongo de acuerdo, no hago lo que el Espíritu Santo me dice, pues yo no puedo andar con Él. El Espíritu Santo no va a caminar conmigo, téngalo por seguro, porque no estamos de acuerdo. Pero la carne lo que quiere hacer es todo para muerte, para vivir separado de Dios, y esto es terrible, porque no hay peor castigo para el hombre que ser expulsado de Dios. Que Dios le diga a uno, no más, no te quiero más, no voy a andar contigo, cuando el Espíritu Santo habla y nos rechaza, así como fue rechazado Saúl. Recuerda, Saúl fue desechado cuando Samuel fue y le dijo, ya el Señor le dijo, no cuentas más como rey, el Señor te ha desechado, Saúl, y no más. Eso es terrible, hermano. Saúl pataleaba, lloraba, le suplicaba a Samuel de que fuera con él a orar, que fuera con él para que Dios lo perdonara, porque Saúl sabía que fuera de Dios, hermano, es algo terrible para el hombre. Uno vivir sin el Espíritu Santo es muy terrible. Usted dirá, bueno, ¿y por qué la gente vive sin el Espíritu Santo? ¿Por qué la gente toma, bebe? ¿Por qué Dios es tan bueno que les permite todavía vivir? Pero que esté con ellos, no está con ellos. Una persona de esas muere y, hermano, se va a un infierno. Se va a un infierno. ¿Quién lo dice? Dios mismo, en su palabra. Ya no hay perdón, ya no hay nada, ya no hay tiempo de llorar. Por eso es que Pablo está diciendo acá a los Gálatas, dice que nosotros debemos de vivir ahora es en el Espíritu, mas no en la carne. Debemos de servir a nuestro prójimo, vivir en el templo, glorificar el nombre del Señor, ya no vivir en las cosas de la carne. Por eso Romanos también diciéndole lo mismo, porque es que, hermano, esta carta no es para la Iglesia Cristiana Cuadrangular Hoy es Tiempo, pero es. Esta carta fue para los romanos, pero es para nosotros hoy también. Porque la iglesia de Cristo, ¿cuántas iglesias hay? Hay una nomás. No hay 2 ni 3. Pues hay millones de iglesias. Sí, templos. Pero la iglesia es una, Jesucristo el Señor, uno.
Él es el cuerpo de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted dirá, y bueno, y las otras iglesias dependen de cómo vivan o qué es lo que predican. Allí está el sabor. Por eso en Apocalipsis el Señor dijo, he aquí estoy a la puerta y llamo. No entró al templo, pero era de Él, pero no entró. ¿Por qué? Por su pecado. Gloria a Dios. Por eso Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, cuando éramos inconversos, las pasiones, mire lo que está hablando, pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Fruto para muerte. ¿Cuál es el fruto? El pecado que se comete. Ese es el fruto que comete la carne. Ahora, Romanos 7:6. Pero ahora, aquí está, lo nuevo. Pero ahora estamos libres de la ley, o sea, del paganismo. Ya de la ley vamos a aplicar esto en nuestra religión que teníamos. La religión que teníamos. Hacíamos y deshacíamos. Pongámosle que esa era la ley. Porque ante la ley del mundo, pues si yo me paso un semáforo en rojo, me cobra. Pero si yo voy al adulterio, el gobierno no me dice nada. El gobierno no está en los apartahoteles diciendo usted qué va, para dónde va. A ver, usted va, ¿esa es su esposa? No, no es su esposa, usted no puede entrar. A él no le importa eso. Al gobierno no le importa. Es más, hoy día está gobernando el mundo son los homosexuales y las lesbianas. ¿Usted cree que en el reino de Dios se permite eso? En el reino de Dios no se permite eso, querido hermano. Pero como es la ley, a ellos no les importa nada. Si su hijo o su hija es o no es lesbiana o es homosexual, a ellos no le importa nada. La religión que teníamos, ¿qué nos importaba? ¿Quién no pecaba? ¿Quién no iba al adulterio? ¿Quién no iba a la fornicación? ¿Quién no iba a la cantina? ¿Quién no iba a una fiesta? Cualquiera. Esa era la alegría, ellos mismos la celebran. Entonces, esto hay que ponerle mucho cuidado, esta es la ley, ¿no? Pero ahora ya no vivimos bajo la ley, esa ley, ese modelo de vida, ya no lo tenemos, ya ahora vivimos, mire como dice el apóstol Pablo, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, nos invita Pablo, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, de la ley. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué maravilloso es el Señor, nos invita. Hermano, yo sé que ustedes no están en el pecado, Dios quiera que no. Dios quiera que el Señor haya quitado ese deseo, como decía una persona ahora que veníamos, ya no siento, decía esta mujer que venía hablando de la palabra, ya no siento deseo de tomar, ya no siento deseo de ir a una fiesta. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero no podemos confiarnos en la carne, porque la carne tira a eso. Nuestra carne, nuestra naturaleza, esta carne, hermano, ella trata de tirar a todo lo que es pecado. Por eso le llama Pablo, le pone la carne, los deseos de la carne. Pero nosotros ya no tenemos los deseos o estamos bajo los deseos de la carne, sino bajo el mandamiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No lo hacemos. No lo hacemos, ¿por qué? Porque sabemos que amamos al Señor y que al Señor no le gusta esto. Y que ya debemos de ser obedientes a Él. Por eso sigo en Gálatas 5:14. Cuando dice la palabra del Señor, Gálatas 5:14, porque toda la ley, le está diciendo otra vez Pablo a los hermanos de Galacia, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Amén, hermanos.
aquí está diciendo, bueno, ustedes quieren la ley, pues el Señor la dijo. Dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo y se cumple toda la ley. Y míreme que tiene toda la razón con ese solo texto. Cuando dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, allí se cumple toda la ley. Pero qué real tan grande, qué palabra tan inmensa, tan enorme, tan bonita, tan buena, porque, hermanos, si yo amo a mi prójimo, yo no le hago mal a él. Yo no voy a hacer mal a mi prójimo es a todo aquel que se pare delante de mí. Es mi prójimo, así sea un pagano, así sea un villano, así sea un malhechor, él es mi prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Él es mi prójimo, a él tengo que respetarlo, a él tengo que respetarla. No que porque yo soy cristiano me dé el derecho de hacerle daño porque él no es cristiano. No, porque recuerde que nosotros somos luz, ellos son tinieblas y ellos tienen que ver la luz en mí. ¿Cuál es la luz? Mi testimonio. Yo he cambiado, mi vida es cambiada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en mí. El Espíritu Santo me lleva a hacer las cosas que Cristo hizo aquí en la tierra. Y Jesucristo vino a mostrarnos un camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Esta es la vida nueva en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Galacia. Hermano, no se dejen convencer de las emociones del mundo. Hoy día estamos en las emociones del mundo, hoy estamos en Navidad. Y mire que ya comenzaron, mire lo que trajo la Navidad. Ya comenzó el dolor de cabeza de las autoridades y ya comenzó el dolor de cabeza de las familias. El niño le pidió dinero para ir a comprar yo no sé qué cosa ayer, el primero, y se fue a comprar pólvora y se quemó. Allá está en la UCI. Pierde el gobierno porque el gobierno, ¿cuánto le cuesta cuidar a un enfermo quemado? Le cuesta una millonada, le cuesta al gobierno, porque la clínica le pasa la cuenta al gobierno. ¿Y cuánto le cuesta al padre de familia? ¿Y cuánto le queda costando al niño, al joven, al viejo, al que sea quemado? Le cuesta toda la vida, hermano. El dolor, su desgracia por haber hecho eso. Pero no lo están prohibiendo ya, pero lo quieren hacer, lo están haciendo. Esas son las emociones del mundo. Y hoy no solamente los quemados, sino los que están quemándose en el adulterio, en la fornicación. Ya comienza a mover el diablo, hermano, esas cosas para que los jóvenes se pierdan, para que los hogares se destruyan. En este año, en el nombre de Jesús, pero muchos hogares se pueden acabar a través del alcohol, por estas cosas que se están viendo, por el deseo de la carne. Y muchos cristianos están metidos allí. Cristianos están en esa parte que ya no nos corresponde, hermano. Ya a mí no me corresponde poner un árbol, ya no me corresponde poner un pesebre. Y yo le decía a mi niño Juan Marcos, que decía que los pesebres y el nacimiento del niño, le dije, hijo, el mundo no sabe eso, la gente no entiende, pero usted sí debe de entender. ¿Cuántas veces ha nacido usted? Me dijo una sola vez, ya tiene 7 años, 6 años. Va para 7 años, me dijo una sola vez. Le dije, Jesús también no nació sin una sola vez. Él no ha nacido 2, ni 3, ni 4, ni 10, ni 20. El mundo cada año lo pone porque que nazca otra vez. Es ilógico, ya el niño ya nació, creció, predicó, nos enseñó la verdad, murió por nuestros pecados y hoy está sentado a la diestra del Señor, del Padre. Todo esto debemos de decírselo a los niños son inteligentes, hermano. Son inteligentes. ¿Por qué no podemos hacerlo? Ahora dice aquí Pablo a los Gálatas, porque toda la ley está en
está, porque toda la ley, Gálatas 5:14, la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, tú amas a Dios, ame a tu prójimo. Ame a tu prójimo, no le haga daño. Si él te insultó, no lo insulte usted. Si él te robó, no lo robe. Si él te hizo daño, déjelo. ¿Sabe que los cristianos no necesitamos de vengarnos de nadie? El mismo Pablo dijo: no tomen venganza ustedes, déjeselo al Señor, Él pagará. ¿Cuántos dicen amén? Eso, déjeselo al Señor. Ahora, ¿sabes algo para que usted de pronto no lo ha entendido? Ellos mismos se destruyen. El que le hace daño a usted, ellos mismos se destruyen. Usted mañana, pasado mañana, sin estar deseándolo, lo ve. Por eso mire que la palabra es muy hermosa cuando dice: si ves a tu enemigo que te pide pan, dele pan. Si usted ve a su enemigo que está con frío, dele el abrigo. A tu enemigo. ¿Cómo así que a mi enemigo? Sí, el que te hizo daño. Está con hambre. Mire que está pasando mal por ser tan mala gente, porque él mismo se buscó su problema. Pues demuéstrele que usted tiene pan, tenga, que usted tiene con qué abrigarlo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ahora dice aquí el versículo 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esta palabra, de pronto usted dirá: bueno, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Cuando dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que si os mordéis o coméis unos a otros. ¿Sabe cómo los está comparando Pablo a esa gente? Los judaizantes y los que hacen daño, los compara como animales, animales violentos. Ustedes, yo creo que todos los que estamos aquí vemos Naturalia, vemos Discovery, vemos estas peleas de animales que son feroces, y el que ganó se comió el vencido, papá. El que venció se comió el vencido. Y dice Pablo: ellos son así, se comen unos a otros, se muerden, se hacen daño. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón, hermano. Porque no tienen el Espíritu Santo que los guíe. Porque como no aman a su prójimo, pues lo odian y quieren verlo desbaratado. Por eso hay que tener mucho cuidado. El enemigo suyo, ahí hay personas que aún dicen ser sus amigos, pero le desean mal a usted, con verlo sin empleo, verlo enfermo, verlo muerto, verlo como se sea, porque esa es la condición de un hombre impío. No es la condición de un hombre cristiano. Nosotros como cristianos debemos demostrar la faceta cristiana, el lado amable, el lado del amor del Señor, hermano, consolándonos, exhortándonos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquí Pablo dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, o sea, como animales. Entonces dice: mirad, miren ustedes, queridos hermanos de Galacia, miren ustedes que también no os consumáis unos a otros. A ver si me hice entender. Y esa palabra era para los hermanos de Galacia, pero también para nosotros. De pronto aparezca, o hay hermanos dentro del mismo templo que le tienen bronca al uno, que le tienen bronca al otro, que no quiere que el otro haga, que bueno, en fin. Dice: no pase eso con ustedes. Vivan como hermanos, vivan como familia de Dios. Vivamos dando un ejemplo a los que nos ven. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria al Señor. Esta imagen de mordéis y os coméis unos a otros, esta imagen corresponde a animales salvajes que se atacan y se devoran, hermano.
Pero este es el ámbito, esta es una demostración que pone Pablo en el ámbito espiritual. Parece mentira, pero así es. Hay muchos que dicen ser hermanos, pero son enemigos del hermano. No nos quieren o no se quieren, se odian entre sí. Pero si usted los ve, se sonríen, hablan y parecen que fueran hermanos, pero por dentro está el veneno, por dentro no se quieren, se odian, se detestan. Muchos cuando llegan a un templo y ven que el hermano se sentó al lado, se para y se va para otra parte. Cuando el Señor dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Quiero decirte algo, cuando no estamos motivados por el amor, nos convertimos en críticos de otros. Dejamos de buscar lo bueno en ellos para buscar sus faltas, siempre. Muy pronto la unidad de los creyentes se rompe con esta actitud cuando el creyente busca la maldad del otro. Ah, sí, yo lo veo allí, pero ¿será? No será. Yo lo vi, yo lo conozco. Eso no se debe de hacer. Yo creo que el que viene al templo es porque es tocado por el Espíritu Santo y es porque quiere también entrar a un arreglo personal. De modo que esta es una condición para nosotros, no hablar por la espalda de nadie, no criticar al hermano a la espalda, ni hablar del hermano con otro. Sí sabe, ¿no?, que el hermano fulano hizo esto. No lo hagamos, no nos conviene, es malo para la iglesia, corrompe la congregación. Debemos de tener presente el mandato de Jesús de amar a otros de la manera que se ama a usted mismo. ¿Usted se ama? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos amamos? Eso, usted no quisiera que le hicieran daño, ¿cierto, hermano? Usted no quisiera que nadie hablara mal de usted. Cuando alguien le dice a uno, mira que alguien está hablando mal de usted, uno se siente muy mal. Uno se siente mal. Mira que fulanito está por allá hablando y está hablando cosas de usted y por eso no debemos de hacerlo. Usted no debe de hacerlo, yo no debo de hacerlo. Si algo hay que decirle al hombre o a la persona, llamarlo con amor y decirle las cosas, ¿se puede? Claro que sí. Amén. Por eso el Señor en Mateo 22:39, ese fue el segundo y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando note que se ha convertido en un crítico, hermano, de alguien, haga una lista de las cualidades positivas de esta persona y no diga nada a sus espaldas si no estuviera dispuesto a decírselo en amor frente a frente. Gálatas 5:16. Por eso hay un consejo aquí para ti y para mí, hermano. Preste atención a lo que le está diciendo el Señor en esta noche. Es para los de Galacia, pero también para nosotros hoy día. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu. Mire lo que nos pide Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué, hermano? De la carne. Eso es lo que quiere Pablo. Anden en el Espíritu, hermanos de Galacia. No satisfagan los deseos de la carne. Ya estuvimos en la carne, ya estuvimos en los deseos estos del mundo. Ya no se vayan tras de esto. Ya bajo la ley de Moisés, no, vamos sobre la gracia, la fe del Señor. Vivamos en el Espíritu. Cuando el hombre vive en el Espíritu, hermano, mire, yo le digo una cosa, todo se ve bueno. Así esté como esté. Hermano, tenemos solución. Tenemos a Jesucristo el Señor en nuestro corazón. Él es nuestro médico, Él es el que nos da, es el que nos provee, es el que nos ayuda. Amén, hermano. Eso debe de entenderlo, hermano. Debemos de vivir en el Espíritu Santo de Dios. Siempre. Porque si vivimos bajo el Espíritu Santo, Él nos guiará, Él nos va a enseñar,
Él nos va a consolar, Él nos va a dirigir. Y eso es lo que debemos de hacer. Por eso hay muchos desviados, porque no viven bajo el Espíritu Santo de Dios, sino viven bajo la dirección de la carne, bajo el deseo de lo que antes hacíamos, y se pierden, están en un gran error. Amén, hermano. Que el Espíritu Santo guíe y controle su vida cada día, hermano querido. Luego las palabras de Cristo estarán en su mente, el amor de Cristo estará en sus acciones y el poder de Cristo lo ayudará a controlar sus deseos egoístas. ¿Qué estoy diciendo? Si el Espíritu Santo está en nosotros, nos ayudará a controlar. Mira, la carne, voy a poner un ejemplo, la carne es como el niño que va de la mano del papá. La carne. El niño va de la mano y él quiere coger todo. Problema cuando uno entra con el niño o la niña, cuando son inquietos, entra a un almacén, coge todo lo que van encontrando, lo van cogiendo. ¿Y qué tiene que hacer el papá? Quieto, deja eso allí, papi, no lo coja, por favor. Y uno es el que a uno es el que le da pena, a ellos no le da pena. Ellos de una vez van cogiendo el muñeco y le van quitando la cabeza. ¿Y nosotros qué? Ay, Dios mío. Van cogiendo el muñequito y se lo van llevando porque ellos creen que es de ellos. ¿Y qué hace el papá? Controle. Venga. ¿Qué lleva? No, déjelo. Es lo mismo. Idem, la carne quiere eso. La carne. Usted dirá, pero no se exagere, pastor. No, la carne tira al pecado. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos controla. No, eso no lo haga, no vaya, no coja, no tome, eso no te conviene. Mira, esa mujer es ajena, déjala quieta, deja quieto ese joven, deja quieta a esa mujer. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Vivamos en el Espíritu Santo de Dios, hermano, y verá cómo nuestra vida da un vuelco, nuestra vida cambia, nuestra vida será bonita, maravillosa, adornada para el Señor. Amén. Ahora aquí dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne, aquí está el niño travieso, digamos así. Aquí está el niño travieso, para que ustedes me entiendan. ¿Sí me entendieron lo que yo le quise decir, hermano? Porque yo lo viví con Juan Marcos, con los niños. Iba al almacén y, ay Dios, yo sabe qué tenía que hacer, hermano. Levantarlo y echarlo en la canasta. En el carro de la remesa. Lo sentaba ahí. Y siéntese ahí, papá. Entonces yo lo controlaba. Pero a pie me hacía llorar. Eso barría con una cosa, con otra. ¿Y quién de ustedes no ha vivido eso, hermano? Los niños son así. Ahora mira lo que está diciendo aquí Pablo. Porque el deseo de la carne, del hombre sin Cristo, o también del hombre que no anda en el Espíritu, puede ser de un cristiano, pero que no tiene el Espíritu Santo. Recuerden que hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero no lo son. Recuerden lo que ha dicho aquí el pastor siempre, una simulación. No todo el que entra a una panadería es panadero, ¿cierto? No todo el que entra a la panadería es panadero. No todo el que entra a un templo es cristiano. Gloria a Dios porque fuera así, todos fuéramos bien fieles al Señor. Pero mire lo que dice aquí. Porque el deseo de la carne es contra Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra ¿qué? Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, lo que acabo de decir. Ahí está, clarito, porque el deseo de la carne, el deseo del niño y el deseo del adulto, no coja. Abuelito, yo quiero esto, no coja.
No, eso no. Lo mismo el espíritu, el deseo de la carne, cuando no se está lleno, no es porque la carne sea más poderoso que el Espíritu Santo. Por eso más tarde aquí, más adelante dice, allí va a mandar es el que esté más gordo. Porque puede el hombre ir a un templo, pero si no se llena del Espíritu, si no le hace caso al Espíritu Santo, si no es un verdadero cristiano, pues la carne lo va a llevar fácil al pecado. Facilito cae, porque no está lleno del Espíritu, no le importa. Pero si está lleno del Espíritu, ¡pim!, suena la campana. Lo que ponga el diablo por delante, el Espíritu Santo dice, cuidado, no toque, no mire, no vaya allá, cuidadito, es ajeno, es ajena, eso te hace daño, no lo hagas, es tu hermano. Mira, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Si usted no entiende esto, es eso. El Espíritu Santo, si está lleno del Espíritu Santo, se opone a la carne. Se opone. Y va a obedecer al Espíritu Santo. Pero si está lleno de la carne, entonces se opone a que viva en el Espíritu y que ande en el Espíritu de Dios. Por eso aquí está la respuesta para muchos de ustedes que dicen, bueno, pero yo conozco a tal fulana o a fulano que es cristiano, pero yo no lo veo como dice la palabra del Señor. Pues no lo ve porque está lleno de carne, está lleno de las emociones. Ah, pero yo veo que mi mamá, yo veo que mi papá, o yo veo que mi esposo es tan juicioso, o mi esposa es tan juiciosa, es porque está lleno del Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos dicen amén? Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos ataca en este mes. ¿Para dónde va? Por ejemplo, a mí no hay necesidad de atajarme. Yo no voy a poner un árbol de Navidad porque yo no lo siento. Es que yo digo, eso es una herejía, eso es un paganismo, esto ofendo al Señor con eso. Al que tiene que nacer en el pesebre es el corazón del hombre. Que nazca el Señor allí y que se críe allí y que nos dirija siempre hasta que regresemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. De modo que Pablo describe las dos fuerzas conflictivas en nosotros. Aquí, hermano querido, cada vez la palabra nos habla con argumentos importantes en el cual podemos nosotros ver cada día que es importante tener, hermano, en nuestra vida y no dejarnos convencer de las cosas del mundo. No te dejes convencer usted por las emociones del mundo. Venga lo que venga, llegó la Navidad, no se vaya a mortificar si no tiene un vestido nuevo. ¿Por qué? Mire, hermano, la gente sufre porque va a llegar el 24 y no tiene un vestido nuevo, o un pantalón nuevo, o unos zapaticos nuevos. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué nos vamos a mortificar por eso? No tiene por qué mortificarse. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es lo único, no solamente el 24 se puede estrenar, esos son costumbres paganas. Usted un vestido, usted un pantalón se lo puede estrenar el día que quiera. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Al contrario, si se lo estrena el 5, el 6, el 10, hermano, pues usted está estrenando, ya los otros tienen el vestido viejo, usted está estrenando. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, estas son las cosas de Dios que tenemos que aprender. Que no hay una comida pues exquisita el día. ¿Por qué nos vamos a mortificar, hermano? ¿Por qué? Si Cristo vive y está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que nosotros debemos de vivir en el Espíritu. Si usted vive en el Espíritu, andará dignamente delante del Señor y nada le va a faltar, hermano, créalo, no le faltará nada porque el Señor lo ha prometido. El Señor quiere que tú, hermano, viva
conforme a la voluntad de Él. Amén, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle